No quiero ver eso, yo no quiero saber, no quiero saber. Chau, chau, Chao, Jorgito. chao. Bueno, y ahora que se fue Jorge, saludamos a Santiago Liaudat. Hola Santiago, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con nuestro ciclo. Continuamos con nuestro ciclo. A ver, Pensar el sí, proyecto nacional. pensar el proyecto nacional. Ese es el nombre del ciclo y el nombre de esta columna es autoestima e identidad nacional. Exacto. Bueno, ya estamos en nuestro octavo episodio. Vamos a ir recorriendo ahora proyecto nacional y distintos tópicos. Hoy Ajá, toca el de la autoestima y la identidad nacional. Y voy a me tratar de encanta. establecer las relaciones entre esto, ¿no? A ver qué Sí. significa y por qué es parte de un proyecto nacional. ¿Y por qué Entonces, nos quieren empecemos limar por siempre la autoestima. autoestima, no? Empecemos por autoestima, ¿bien? O sea, hay una cuestión evidente, o no sé si tan evidente, pero que planteamos como punto de partida para luego plantearlo como punto de llegada, que es que hay una conexión entre autoestima, identidad y proyecto nacional, ¿no? Si hay un refuerzo mutuo entre los tres, hay un círculo virtuoso cuando esos tres dialogan entre sí, y por el contrario, bueno, hay un círculo vicioso cuando hay una pérdida de autoestima, una pérdida de identidad y, bueno, obviamente el proyecto nacional se deteriora en ese contexto. Ahora hay que explicar esas relaciones. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué quiere decir esto de la autoestima, donde por supuesto no nos referimos a la valoración de cada persona respecto a sí mismo, que eso, bueno, es de otra índole, sino a la autoestima social. Es decir, cómo una comunidad percibe su propio valor frente al mundo, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer en este sentido es definirlo por la negativa. Si una sociedad con baja autoestima colectiva es aquella que acepta relaciones de dependencia o subordinación, ¿no? Mientras que una sociedad o una comunidad con una alta autoestima es aquella que se percibe o se siente capaz de definir su propio rumbo. Acá tenemos una primera definición muy clara, ¿no? Si Sí. cuando uno se aprecia a sí mismo, sabe de lo que es capaz, cree que es capaz de hacerlo, mientras que si tenemos la autoestima baja va a tender a caer en relaciones de subordinación o dependencia. En relación Claro, con la por identidad, eso, por sí, eso, Santiago, todos los gobiernos o los proyectos antinacionales insisten con bajar, con que este es un país de mierda, ¿no? Con bajar la autoestima, con que no exacto. sabemos hacer nada. Es el principio del fin, ¿no? Es decir, si Ujú. logran destruir tu autoestima, estás derrotado de antemano. Vos Claro. sabés que hace unos cuantos años, ya estaba detenida Milagro Sala, estuve con algunos compañeros en la casa de ella en Jujuy con su marido ya fallecido, ¿no? Sí. Noro, de apellido. Y él Raúl. nos contaba en aquel momento que ellos tenían una cátedra de autoestima en la Tupac Amaru. Sí, yo lo relevé en mi libro eso. Fue Bueno, lo la explico primera vez entonces. que sí era la parte principal del sistema educativo de la Tupac Amaru, la autoestima. Mira vos, y eso me quedó grabado, ¿no? Eso me quedó grabado. Bueno, imaginémonos esto a nivel de un país, ¿no? Sucede lo mismo, sucede lo mismo. Entonces tenemos este primer elemento. Vamos al segundo elemento, la identidad. ¿Qué quiere decir la identidad? Bueno, la identidad son ese conjunto de valores, tradiciones, lenguajes, símbolos, narrativas que permiten que un pueblo se reconozca a sí mismo, ¿no? Ustedes vienen a hacer una entrevista justo con dos artistas que trabajan la figura de Maradona. Bueno, indudablemente Comando Maradona, Maradona, claro. claro, es parte de una identidad, de los valores que representan. Entonces, ¿qué es una identidad sólida? Bueno, aquella que brinda un sentido de pertenencia, ¿no? Nos sentimos parte de, ¿no? Cuando esa identidad se deteriora por el contrario, lo que sucede es que se rompe la cohesión social. Yo no me siento parte de esa comunidad. Una identidad débil, por lo tanto, me somete más fácil, una vez más, a la colonización cultural y económica y todo lo que se sigue de ahí, lógicamente, porque no tengo esa solidez que me da el sentirme parte de una comunidad con una autoestima alta, ¿no? Y el tercer elemento es el del proyecto nacional, que lo venimos definiendo de distintos modos. Hoy podemos definirlo como una visión de país, en definitiva, que resume distintas metas, ¿no? De largo plazo, en distintos planos, económico, cultural, político, social. Por supuesto, pensada desde nuestras necesidades, de nuestras potencialidades. Eso es el proyecto nacional. Ahora bien, ¿cómo interactúan estas tres cosas? Bueno, podríamos decir que un proyecto nacional es viable en la medida que esa sociedad que pretende encarnar en ese proyecto nacional se reconozca a sí misma como sociedad, como comunidad, que haya una autoconciencia, un reconocimiento de sí, ¿no? Y por otro lado, en la medida en que esa identidad y ese proyecto nacional vayan acompañados de esta fe, de esta confianza, de esta creencia
de que es capaz de alcanzar esas metas, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo cómo están fuertemente imbricados. Podríamos decir entonces que la identidad alimenta a la autoestima, ¿no? Porque cuando el pueblo valora su propia historia y su cultura y sus logros, aumenta su confianza en sí mismo, ¿no? Esto es Claro. algo bastante claro, ¿no? Es decir, si yo valoro lo que pude hacer en el pasado, evidentemente eso alimenta mi confianza en que soy capaz de hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, la identidad, una identidad fuerte, trabajada, alimenta la autoestima. La autoestima, a su vez, alimenta el proyecto nacional, porque es la confianza lo que me permite imaginar metas ambiciosas, salir del posibilismo, salir del no se puede, Y de la incluso depresión. frente, claro, incluso frente a presiones externas que parezcan invencibles, ¿no? Una autoestima fuerte es capaz de vencer todo eso y alimentar como motor a ese proyecto nacional. Y al mismo tiempo ese proyecto nacional, a medida que camina, retroalimenta a la identidad y a la autoestima. ¿Por qué? Porque el proyecto va a tener avances tangibles en educación, en desarrollo, en soberanía, y esos avances retroalimentan el orgullo nacional, la identificación con la nación. Entonces ahí vamos viendo que es una especie de triángulo, ¿no? Que en la medida en que se articula, nos da la fuerza para caminar, ¿no? Me parece que es un aspecto muy importante. Ahora Ujú. bien, ¿cómo se trabajan la autoestima y la identidad nacional? Bueno, ahí reconocí al menos 6 planos, seguramente haya más, pero eh, primero podríamos sintetizar que trabajar la autoestima y la identidad requiere de transformaciones materiales, pero también de acciones simbólicas. Es decir, se juegan en los dos planos. Si no vas a poder trabajar la autoestima y la identidad solo mediante el discurso, la ideología, eso tiene un límite, o sea, es necesario, es imprescindible, necesitamos las acciones simbólicas, pero si no hay avances concretos en lo material, en un momento eso tiene pies de barro, ¿no? Ahora, Claro. solo lo material, solo la mejora económica, el crecimiento económico, sin esa ideología que me da eh, la doctrina de un trabajo en torno a la identidad, la autoestima, la confianza, también tiene pies de barro, ¿no? Entonces creo que hay que pensar e integrar estas dos dimensiones. Y los 6 planos en los cuales creo que hay que trabajar esas dos dimensiones son, por un lado, por supuesto, el plano educativo, ¿no? Esto es evidente, pero no deja de ser necesario. ¿Cómo incorporamos una educación desde nuestras raíces, con currículos que se enfoquen en la historia nacional y regional, latinoamericana, que visibilicen nuestros logros científicos, artísticos, productivos, sociales, es decir, que haya una valoración de nuestra historia, que haya un estudio mucho O más sea, todo lo profundo. contrario de lo que está pasando ahora, Sí, de lo que pasa ahora y de lo que pasa hace tiempo, porque no de hemos lo que pasa hace logrado, mucho, sí, no sí, hemos logrado una reforma educativa con un sentido nacional. No lo hemos sí. logrado. Hemos logrado políticas inclusivas, que están muy bien, pero que carecen de un marco de un proyecto nacional. Entonces, hace falta pensar mucho más radicalmente la problemática educativa, creo yo, desde un punto de vista, bueno, de este punto de vista, ¿no? Claro. Un segundo plano, lógicamente, es el de la cultura, ¿no? Lógicamente. La cultura, el arte, distintas producciones culturales que van desde el cine a la música, a la literatura, que son fundamentales para trabajar la memoria colectiva, la memoria popular, los símbolos patrios, los símbolos comunitarios, todo esa amalgama simbólica que hace sentirnos parte de un todo y que nos da orgullo y que transmite legados y que transmite valores. Así que ahí tenemos un plano, segundo plano fundamental, ¿no? Ujú. Tercer plano, bueno, es un poco el que decía antes, ¿no? Esos logros concretos que sostienen el proyecto nacional. Si vos tenés que tener logros. Esto lo sabe cualquier político, pero bueno, esto es algo que no puede dejar de tenerse presente, ¿no? Vos sí tenés que mostrar los avances que estás logrando en infraestructura, en salud, en ciencia, en deporte, lo que fuera, ¿no? Y también cómo esos logros se encarnan en modelos de liderazgo que inspiren confianza, ¿no? Que inspiren transparencia, que inspiren confianza, porque en definitiva en esos liderazgos se encarna el proyecto nacional también. Así que tenemos un tercer elemento que es constitutivo a su vez de la identidad y la autoestima, ¿no? En la medida en que ese líder empuja para adelante, conduce, me da confianza, todo eso retroalimenta autoestima e identidad. Un cuarto plano es el de la comunicación y los medios, lógicamente, ¿no? En qué medida logramos promover narrativas que valoren nuestra capacidad nacional,
que no nos subordinen todo el tiempo a modelos externos, que combatan los estereotipos negativos, las autodescalificaciones, las autodenigraciones, cómo se recupera lo que venimos diciendo en el plano educativo y cultural, también en el plano de lo comunicacional. Un quinto plano, creo yo, de la identidad y la autoestima es cómo canalizamos la participación y el protagonismo social, ¿no? Es decir, qué formas de involucramiento generamos para que aparezca esto que solemos definir como la comunidad organizada, ¿no? Es decir, cómo se fomenta, cómo se garantizan canales reales de participación, de involucramiento, de identificación, para que esa identidad efectivamente encuentre su cauce en medios organizativos, ¿no? Y que esa autoestima a su vez avance en la medida en que esas organizaciones consolidan también pasos y logros en sus territorios y en sus planos, ¿no? Y el sexto y último plano es el de la soberanía y la autonomía, ¿no? Creo que hay una dimensión ahí que no podemos pensar la identidad y la autoestima por fuera de lo que es la soberanía y la autonomía. Es decir, si no hay avances concretos en la autonomía económica, en la posibilidad efectiva de controlar aspectos de nuestra economía, pero también en la autonomía tecnológica, en la autonomía cultural, si el concepto de soberanía, de autonomía, de autogobierno, en definitiva, más allá de la mera esfera política de la elección de los gobernantes, sino de la capacidad de decidir en el plano de lo económico, de lo tecnológico, científico, cultural y todos los planos, naturalmente es un alimento, digamos, para la identidad y la autoestima, en la medida en que nos sentimos capaces y nos sabemos capaces de decidir ni más ni menos, ¿no? La decisión es un elemento crucial en esta afirmación de sí que la comunidad tiene que hacer como base del proyecto nacional. Entonces, soberanía y autonomía es también lo que nos da una posición de dignidad frente al mundo, ¿no? Al contrario de lo que nos dicen los liberales y neoliberales, que bajándonos los pantalones entramos al mundo, lo que hemos visto una y otra vez es que son las posiciones de fortaleza, de dignidad, de autoestima. Si vos no te respetás, no te respeta nadie. Exactamente. Como pasa en la vida, como pasa en las películas, pasa con los países también. Exacto, sí. Como te ven, exacto. te tratan, dijo Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y como nos vemos, nos tratamos. Entonces creo que esta dimensión, que a veces es un poco, la tenemos intuitivamente, la cuestión de la autoestima, la identidad, pero creo que hace falta, como en todos los planos, darle mayor protagonismo, mayor planificación, ponerlo en el centro, porque efectivamente, ¿no? Sin estos dos planos, fíjense, un poco. Pero estamos en un momento absolutamente crítico para todo esto, Santiago, porque está tan desorganizado, los valores están tan desorganizados, ¿no? Esto de... Tal cual. Pero al mismo tiempo, casi como reacción natural a este antiproyecto, como lo definimos la semana pasada, Sandra, el antiproyecto de sumisión, hay una reacción, por ejemplo, de retorno a lo nacional, que uno lo puede ver en chicos jóvenes, en las redes, en las plataformas. Yo creo que eso tiene que ver con una reacción frente a este entreguismo cipayo que ya no tiene nombre, ¿no? Que es una degradación absoluta de lo nacional y que eso va a tener que tomar forma en el porvenir, en un nuevo proyecto que va a ir tomando forma. Estoy convencido de eso en los próximos años. En eso vamos a estar remando, como siempre. Gracias, Santiago. Chao, Sandra. Hasta el jueves que viene. Chao. Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante.